Muy buenas tardes para todos. El día de hoy estamos en el conversatorio Noti Libre. El día de hoy vamos a tocar varios temas importantes sobre educación. Mi nombre es Iván Cubillos y soy el presentador de este conversatorio. A continuación tenemos un invitado que nos va a hablar sobre de qué manera se emprendió el proceso de descentralización en la educación básica y la descentralización de las mismas normas de esta educación básica. El nombre de mi compañero y nuestro invitado especial es Brian Otávila. Entonces, Brian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Bien, bien, muchas gracias. ¿Nos podrías entonces responder la pregunta del proceso de descentralización de lo que es las normas de educación básica? ¿Cómo surgió? ¿Cómo sucede? Claro, digamos, la descentralización en Colombia empezó más o menos en el 91, lo que esto buscaba que los gobiernos tuvieran como más autonomía al momento de manejar como comunicación y cierta como lo dije anteriormente, más autonomía entre ellos y la sociedad. ¿Sí? Ok, Entonces sí. es más o menos que por eso fue que se empezó a crear y se empezó como a construir esa forma. Ok, me parece perfecto. Entonces, ¿tienes de pronto alguna referencia de algún artículo, alguna norma que nos pueda ampliar un poquito la información de este proceso de descentralización? Sí, entonces, más o menos en la ley 60, si no estoy mal, en el 93, Ok, lo en que el esto 93. hizo más que todo lo de tanto el gobierno, los municipios y etcétera, también hicieron como fundamental, no solamente parte en la educación, sino también como parte en la autonomía de la salud. Entonces también como que en ciertas partes complementaba una que otra cosa más. Ok, entonces estamos hablando que el proceso de descentralización cumple con no solo enfocar en un punto de vista urbano todo lo que son las normas, no solo en educación, sino también en salud, sino que abre todos los conocimientos y todas las oportunidades hacia la periferia. Entonces eso es lo que nos quiere decir un poquito nuestro compañero Brian Otálora, que nos respondió de forma muy breve nuestra primera pregunta. Listo, entonces como segundo invitado y como segundo tema importante tenemos a Daniel Felipe Gómez, quien nos va a hablar un poquito sobre el tema de la School Choice, que es este término en inglés, cuál es su traducción al español, qué significa, a qué se refiere, nos va a hablar un poquito sobre este tema. Entonces Daniel, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, sí, señor. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre el tema de la School Choice? ¿Qué es? Sí, digamos, school choice se refiere a la elección escolar. Elección Entonces, escolar, ok. los padres o los tutores legales de los estudiantes deciden en qué institución educativa llevar y quieren que su hijo o la persona que están representando eh, desarrolle su, su nivel educativo. Ok, Entonces tenemos varias opciones ahí. Si, digamos, el tutor legal sí. quiere que su hijo estudie en un colegio católico, pues el estudiante tiene que adaptarse al manual de convivencia del colegio católico. Vale. Asimismo, si es un colegio público, pues tiene que cumplir las características que se requieren para poder adquirir la educación gratuita de un colegio público. Claro, entonces lo que nos quieres decir ese término de school choice es que es como si yo soy el papá de un niño de 7 años, yo puedo escoger a qué institución meterlo con base en mis recursos económicos, a mi estrato social, a mi ubicación geográfica dentro de una ciudad, si vivo en lo urbano o en lo rural. Pero entonces, ¿qué se entiende de este término de school choice excepto para el término de educación global? Entonces, quiero que nos expliques un poquito cómo se desarrolla este school choice, pero no en educación. Sí, para lo que tenemos que entender es que school choice es un término y excepto para la educación es otro término. Claro. Existe la confusión, es normal, pero lo que quiere la school choice es que en la elección de los tutores legales para mirar en qué colegio estudiará el niño o niña es brindar una competencia educativa entre las instituciones educativas. ¿Sí? Lo que es excepto para educación se refiere más a la elección de estudiar en casa. Ok. Entonces aquí es cuando el tutor legal considera que, que dentro de sus capacidades puede educar al niño o al estudiante dentro de su hogar. Ok. Entonces, ¿qué tenemos por ende? Que se necesitan unos permisos, ya no habrían subsidios en términos de una educación pública. Entonces, en Colombia se necesitaría un permiso del Ministerio de Educación para cumplir y que sea válida la educación en casa, que sería el excepto para educación. Entonces se excepta a la educación obligatoria en un colegio o una institución que tenga todos los permisos y todo y pueda dar un diploma de bachiller. Ok, entonces entendemos por el término de school choice que se puede dar tanto en casa como en una institución formal. Lo que podemos decir es que esta educación se puede diferenciar como formal o informal. Muchísimas gracias Daniel por hacernos caer en cuenta un poquito sobre el término de school choice, hacer la diferencia en la excepción para la educación. A continuación vamos a hablar de otro tema importante en educación. Entonces, para eso tenemos a nuestro experto Jean-Paul Mesa. Buenas tardes, muy bienvenido. Listo, entonces como tercer tema principal traímos a un tercer invitado que se llama Jean-Paul Mesa. Él nos va a hablar sobre los efectos que trajo un nuevo estatuto de profesionalización docente aquí en Colombia. Nos va a hablar sobre dos decretos importantes, el cual es el 1278 del año 2002 y el otro decreto es el 2277 de 1979. Entonces Jean-Paul Mesa, bienvenido, ¿cómo está? Hola Iván, ¿cómo estás? Claro que sí, como lo mencionabas, el decreto 1278 de 2002 reemplazó al decreto 2277 de 1979.
¿Qué cambió? Cambió la forma en que los docentes se profesionalizaban en Colombia. Básicamente, el decreto 2277 daba más estabilidad laboral en cuanto a experiencia y antigüedad. A diferencia del 1278, el cual introducía la meritocracia, las evaluaciones continuas y además de esto, la actualización como tal de su conocimiento. Listo, Jean-Paul, muchísimas gracias por ese breve introducción de este concepto. ¿Nos podrías establecer una diferencia entre los dos decretos específica que nos diga cuál es el nuevo estatuto de esta profesionalización docente? Sí, claro, Iván. El decreto 2277 básicamente protege los derechos laborales, pero no incentiva la mejora continua, es decir, no mantiene ese margen de actualización continua de los conocimientos de cada docente. En cambio, el decreto 1278 busca mejorar esta calidad educativa, pero de igual manera ha sido criticado por sus estrictas evaluaciones, exámenes, concursos y demás, ya que lo que los docentes piden por su parte es que se mantenga un equilibrio en cuanto a evaluaciones y conocimiento y no sea de forma tan estricta. Muchísimas gracias, Jean Paul Mesa, por respondernos estas preguntas y establecernos como esa diferencia entre el decreto 1278 y el decreto 2277. A continuación, y como último tema principal de nuestro conversatorio del día de hoy, tenemos una pregunta clave, la cual dice: ¿por qué se generó la reducción de años en secundaria en la educación básica en Colombia y cómo cambió la relación que tenía la educación con la iglesia? Entonces, para tomar referencia, cambió desde que salió la ley 115 de 1994, conocida comúnmente como la Ley General de Educación. Esta ley plantea una reducción de los años en secundaria, la cual consiste en lo siguiente: la educación básica primaria consta de 5 años, es decir, desde primer grado hasta quinto grado. La educación básica secundaria consta de 4 años, de sexto grado hasta noveno grado, y la educación media, que ya es diferente a nuestra educación básica, consta de 2 años, décimo grado y grado 11 o undécimo. Los motivos principales de esta reducción se dan porque antes de esta reforma, en algunos modelos se ofrecía una educación secundaria mucho más extensa, con más años. Entonces, aquellas personas que estudiaron más años de los aconsejados o de los que estaban en ese momento implementados por ley, veían más materias o veían más temáticas dentro de estas materias dadas en su institución educativa. Pausa. Entonces, tenemos como consiguiente que esta ley introdujo una estructura muchísimo más compacta de la idea de la educación secundaria. Una de las principales temáticas o ideas era mejorar la cobertura educativa, permitiendo que más estudiantes tuvieran acceso a estos niveles de educación superior, teniendo así como más conocimientos y profundizando en la educación individual de cada chico, de cada estudiante, permitiendo unificar y estandarizar, que es el segundo punto, los niveles educativos para facilitar la articulación de la educación superior con la educación técnica o tecnológica acá en Colombia, la cual consta de 2 añitos más, 1 añito más en educación. Y por último teníamos como consiguiente alinear este sistema educativo con estándares internacionales, haciendo que este ciclo escolar fuera más comparable con el de otros países. Ya sabemos que Colombia siempre ha estado en un estándar en el que su educación es algo regular y siempre se ha querido comparar con la educación de países potencia como lo son Finlandia o países europeos, en los que su educación es muchísimo más rápida y muchísimo más eficaz. Con base en esta reducción horaria, hubo cambios en la relación que había con la iglesia. Antes de esta ley, de la ley 115, la Ley General de Educación, la iglesia católica tenía mucha más repercusión y relevancia dentro de lo que eran los procesos educativos aquí en Colombia. Entonces, especialmente en aspectos éticos, morales y religiosos, bastante importante. Con la promulgación de esta ley se establecieron cambios importantes, como es la neutralidad religiosa, estableciendo que el Estado colombiano asumió un enfoque mucho más laico en educación pública y privada, un mayor control del Estado en esta educación y una autonomía escolar mayor por parte de los estudiantes, donde cada uno tenía una creencia y el docente o la institución tenía que respetarla, asumiendo el Estado laico que se dice ser en la Constitución Política de 1991. Entonces, para finalizar este conversatorio, tenemos que hablamos varios temas importantes con todos nuestros invitados, los cuales esperamos que se queden en su conciencia, bien guardaditos allá en ese baúl que ustedes tienen guardados en su cerebro. Muchísimas gracias por ver este conversatorio el día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados presentes. Recuerden, su presentador Iván Cubillos, nuestros invitados Brian Otálora, muchísimas gracias, Jean Paul Mesa y Daniel Felipe Gómez. Muchísimas gracias, hasta un próximo conversatorio.